La clase anterior, si no me equivoco, ustedes se llevaron una tarea que vamos a revisar con calma, pero vamos a dar, nada más a modo de recordatorio así rápido, para retomar el hilo de que nos habíamos quedado. En la clase anterior vimos que entrada este tema de encaminado, así con todo, ya la continuidad de las citas bibliográficas, habíamos empezado a entender y ustedes habían empezado a distinguir dos formatos o dos naturalezas distintas de cómo se están expresando los textos que se estuvieron llevando. De forma rápida, entendimos que había algunos que parecía que traían muchos números, que traían información, que traían cantidades, que traían tablas, que traían sistemas estadísticos, etcétera, etcétera. Y otros que no tanto y que partían más en la discusión un tanto de un fenómeno. En este caso, habíamos platicado de que de entrada el método científico y en realidad la ciencia como tal, entendíamos que la ciencia no es otra cosa más que un discurso metodológico para poder nosotros comprobar y interactuar con la realidad. Eso es en realidad la ciencia. Recordemos una vez más que la ciencia no es otra cosa más que un discurso para aproximarnos a la realidad. Y es un discurso que propone un método. Es lo que estaría nosotros viendo en esta acá. El método de la ciencia parte de tres momentos básicos: que lo puedas comprobar, que lo puedas verificar y que lo puedas repetir. Son las tres instancias que la ciencia propone: que lo puedas comprobar, que lo puedas verificar y que lo puedas repetir. Estos tres elementos básicos, fundamentales del momento científico van a construir a su vez la propuesta metodológica de la ciencia, que es en realidad el discurso metodológico, que prácticamente es el cuerpo de conocimiento que estaremos nosotros tratando de incorporar. Habíamos visto, nos saltamos este tema de los dos enfoques, pero sí regresamos aquí, que era que surge únicamente un método a momento científico, y a principios del siglo XX se comienza a abrir en dos formas de apreciar el mismo fenómeno. Ya sea que tuvieras el momento cualitativo y que pudieras partir por el momento cuantitativo. Cada uno iba a empezar a generarse con sus propias características. A tema histórico, nada más que creen, en este del cuantitativo hay un momento como de neosurgimiento del cuantitativo. El cualitativo empieza a agarrar mucho terreno en el siglo XX, a principios del siglo XX. Se empiezan a generar escuelas muy importantes dentro de la metodología de la investigación, en lo que raya en el terreno cuantitativo. Pero fundamentalmente comienza a suceder un fenómeno muy cercano a lo cuantitativo después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, curiosamente, va a impulsar de una forma muy interesante el aspecto técnico de la ciencia. La tecnología es la aplicación del conocimiento que se deriva de la ciencia. Si ustedes lo ven así, cualquier aplicación de conocimiento se vuelve tecnología. Cuando el conocimiento se aplica, es tecnología. De ahí, en ese sentido, pues tenemos tecnología en muchas ramas, en muchos sentidos. Ahora, después, la guerra como tal sí va a impulsar en el siglo XX una nueva corriente dentro de la ciencia, y no de una nueva corriente, es un nuevo formato, que es algo que ya venía presente prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850, que es algo que se llama el materialismo. Y con eso después entramos a algo que se llama el materialismo científico. El jueves pasado, curiosamente, muy buenas charlas que han sucedido. Qué raro. Creo que las últimas semanas Bodega 20 ha sido fuente de buenas charlas. Les puedo contar, aquí bueno, no fueron los tres compañeros de ustedes, pero sí algunos compañeros que laboran en Bodega 20, me parece, el jueves por ahí los vi en la tarde, noche. Y tuve la oportunidad de platicar con un amigo que tenía, creo que lo que ustedes llevan estudiando en la escuela, yo tenía desde que no lo veía, ¿no? Tenemos como unos 10, 12, 13 años por ahí de que no nos veíamos.
Y me da gusto verlo, qué tiene interesante y que por qué lo ponemos en la charla. Este amigo que les comento, hoy en día ya es un doctor en física, tiene un doctorado en física y de repente entender a los que hacen este tipo de ciencia, de las ciencias duras como es física, química, tienen aportes bien interesantes y de repente platicamos algo muy distal en este tema de la ciencia, que es el enfoque de repente materialista nos empieza a estorbar. Ya que vamos, y a dónde lo queremos redundar, por ejemplo, el asunto de lo cuantitativo y este aspecto nuevo del neomaterialismo que se empieza a dar, empieza a empujar a otras esferas dentro de las conocimiento y empezamos a darnos cuenta de que nos empezamos a sobreespecializar en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Hoy tenemos una mega especialización muy acotada, muy definida para el tema de cualquier aspecto de conocimiento que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, tenemos un campo de estudio que se dedica a estudiar únicamente el comportamiento de una neurona con otra neurona. Si ustedes quieren estudiar el de otra neurona con otra neurona, bueno, ya hay otro campo de estudio. La sobreespecialización de repente también nos ha llevado hoy en día a un actuar más limitado. En la mañana había escuchado un programa prácticamente también de estas cosas. De repente cuando estás en el mundo científico te tienes que estar nutriendo de repente con ciertas cosas. Y el director de este programa de radio, por decirlo así, de este podcast, él decía que llegamos al punto en el que sabemos mucho de todo, pero poco de nada. Y esto al mismo tiempo parece que es verdad, pero realmente llega un momento en el que nosotros en el día a día nos hemos vuelto un legajo de conocimientos a lo sumo imprácticos y que podría hacer falta la propuesta. Y retomo lo que yo platicaba con este compañero que yo vi la semana pasada, en el que tal vez nos haga falta volver a ese momento, y digo con cierta distancia, pero también con cierta calma, a ese momento renacentista en el que los renacentistas trataban de entender la naturaleza como un todo y trataban de aproximarse a el todo. La sobreespecialización, ojo, sí nos ha servido. ¿Por qué? Porque realmente nuestras capacidades humanas para poder acercarnos a un fenómeno de estudio son muy complejas. Una sola persona no iba a poder develar los misterios del universo. Se han requerido el esfuerzo de miles y miles de personas, por lo menos eso sí, en los últimos 50 años, puedo decir por lo menos, el esfuerzo y el conocimiento y las ganas de todos los que le han puesto, por lo pronto sabemos, y ya tenemos ahorita máquinas en Marte, ¿no? Ya tenemos una cosa que anda volando, que ya salió del... ¿Y sabían que tenemos una sonda que hace 3 años ya salió del sistema solar? En los años 70 lanzamos un pequeño aparato como del tamaño de aquí vamos a su compañera Valeria, más o menos de ese tamaño. Y fue la primera sonda que lanzamos y fue cruzando todo el sistema solar. Las primeras fotografías que tenemos de Urano, de Neptuno, las tomó esa sonda, por ejemplo. El círculo o el cinturón más lejano de asteroides, las fotografías que tenemos, las últimas, hace año y medio las tomó y prácticamente sigue viajando, ¿eh? Nos está mandando esta sonda información. El problema es que obviamente tarda más tiempo en llegar, entre más tiempo está tardando en llegar. No ves, la sobreespecialización en algún punto era necesaria para eso. Hoy en día, gran ventaja que tenemos tecnológicamente hablando es que tenemos, para eso de lo cuantitativo se requieren a veces muchas operaciones, muchos cálculos, mucha matemática en sí. La ventaja que esta sobreespecialización también nos llevó es a producir equipos avanzados tecnológicos. ¿Qué quiero decir? Hoy nosotros en la casa de todos ustedes, de hecho en el celular de ustedes, por cierto, déjenme contarles, en cualquier celular de ustedes que traen ahorita, traen más tecnología de la que se necesitó para que pusieran un nombre en la luna, ¿eh? Hay más tecnología y más poder de cálculo matemático en el teléfono de todos ustedes que en la computadora que traía el sistema para lanzar el cohete que llevaron a los hombres a la luna. De ese tamaño es hoy en día. La capacidad de cálculo que tenemos hoy en día de los computadores es impresionante, lo cual nos da una ventaja a nosotros, que nos permite legar el trabajo complejo, nos permite legar el trabajo completo de lo difícil que es hacer matemáticas. Ya la computadora lo puede empezar a hacer y nosotros nos podemos empezar a dedicar a ver lo profundo y lo abstracto que la computadora de repente no puede hacer. Y variamos con este punto. Ustedes se habían llevado
Este de aquí, no, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver con se habían llevado ustedes unos textos, tenían que leer estos textos y tenían que identificar en qué parte del texto se alcanzaba a distinguir la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y el desarrollo macroteórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de las hipótesis, el desarrollo del diseño de investigación, la definición y selección de la muestra, la recolección de datos, el análisis de datos y finalmente la elaboración de los resultados. Todos esos pasos en el momento cuantitativo, recuerden que tienen que ser uno antes que el otro. No puedes pasar al 2 si no has hecho el 1, no puedes ser el 3 si no has hecho el 2, no puedes ser el 4 si no has hecho el 3. Esa es la propuesta del cuantitativo. El cuantitativo tiene la gran bondad de que es estructurado y de que nos da paso a paso. Usualmente, y a diferencia, y me voy a saltar de forma rápida para que veamos el tema del cualitativo, el cualitativo sucede así. El cualitativo lo van a percibir ustedes con la fase 1, la fase 2, y de repente puedes estar brincando y se vuelve más complejo. Usualmente, aquellos investigadores que empiezan a dominar y que dominan el cuantitativo, les es más fácil trabajar en cualitativo. Es muy difícil trabajar en cualitativo sin haber hecho investigación cuantitativa antes. El cualitativo, la verdad que tiene como escuela es que es muy bueno, sirve de estructura y finalmente después le da la oportunidad a hacer lo que uno quiere. Lo podríamos ver a tema de ejemplo. Ustedes en la primaria y secundaria aprendieron a leer, escribir y prácticamente con todo eso después, ustedes ya empezaron a poder de repente decidir qué quieren hacer con su vida. Bueno, no con su vida, con lo que querían estudiar, ¿no? Y de repente les ha costado tiempo y ver qué hacen, hacia qué camino están. Bien. Una de las características, y hago una puntual aclaración, y vamos a centrarnos en un tema de debate que es muy complejo, pero necesitamos verlo. Es algo que está sucediendo. Y también como investigadores no lo podemos dejar de lado, no lo podemos dejar atrás. La investigación realmente, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve todo esto de acá? ¿El conocimiento para qué sirve? O sea, ¿qué finalidad tendría de una u otra forma que ustedes estén viendo esto de acá? ¿Y por qué queremos que ustedes... Es que yo quiero ser chef, ¿no? A mí qué fregos me interesa el tema. El primer escenario, por definición y por default, es que sí van a tener que hacer tesis. A pesar de que no se titulan con tesis, sí tienen que hacer una tesis. Porque llevan una materia encaminada y específicamente. Y es el último periodo de su... la última materia que llevan, si lo quieren ver así, a la par que llevan en cocina, llevan dos materias finales prácticamente, la de cocina y la de tesis. Entonces, sí hay una que llevan, y esta es la primera piedrita que les empezamos a aventar para cuando lleguen a todo ese escenario. El resto de materias que van a llevar los van a acercar a ustedes para que se acerquen y se nutran de ese conocimiento. Es el primer escenario porque llevamos, entre comillas, esta materia. Pero la siguiente tiene algo muy humano y... Permítanme, vamos a este aquí. Okay, algo muy humano y muy natural que estamos buscando que ustedes determinen. Si ustedes se plantean a sí mismos y se ven a sí mismos en este instante, yo, por ejemplo, estoy seguro de que a cualquiera de ustedes, al azar, independientemente, si se comparan ustedes mismos con el niño cuando tenían 8 años, y les pongo esta edad porque tiene una intención, de cuando tenían 8 años, a la persona que son ahorita, ¿saben más o saben menos? ¿Mande? Sabes más, ¿no? Les digo 8 años y les digo ¿por qué 8 años? 8 años es la edad más o menos estándar en la que un niño comienza a desarrollar algo que se conoce como el pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento complejo? Dentro de la etapa de crecimiento infantil, los niños van desarrollando capacidades cognitivas natas, unos antes, otros después, pero prácticamente entre los 8 y los 9 años, en todos los niños estas etapas se empiezan a nivelar. Hay niños que en el kinder son muy, y vamos, si lo ponen ustedes en niveles o 4 etapas, hay niños en el kinder que la normalidad del kinder podría ir en la etapa 1, y hay niños que ya van en la etapa 3 en el kinder. Llegan a la primaria y ya van en el 4.
pero hay niños que pues, apenas van en el 1, se lo ponen por etapitas. Pero entre los 8 y los 9 años vamos a ver este fenómeno que se empieza a nivelar, que es el primer momento del pensamiento complejo, que es cuando se puede y se tiene la capacidad de abstraer uno mismo en el pasado y en el presente. Esa capacidad es única prácticamente de los primates, de nosotros como humanos. Se presenta en todos los animales, pero esa capacidad ya de pensamiento complejo es la que nos empieza a distinguir. Si ustedes analizan y ven a niños, ejemplo, de 5 años y ven a un perro, prácticamente tienen la misma capacidad de inteligencia. Lo que tiene el niño es que tiene una ventaja orgánica, que tiene un sistema que le permite la expresión oral, tiene un código para expresarlo. Por ejemplo, los chimpancés y los primates tienen muchísima mejor memoria que nosotros. Muchísima mejor memoria que nosotros. Han hecho pruebas, y podremos ver un video en este instante, en el que ponen a un gorila y le ponen una imagen en la pantalla que dura fracción de segundos. Fracción de segundos. Cuando les digo fracciones de segundos, les digo prácticamente una cuarta o una quinta parte de un segundo, que es así. Y le ponen en 20 cuadritos, tienen que seleccionar 3 cuadritos. Le muestran dónde están y se apaga la pantalla. Y él tiene que tocar en qué cuadritos estaba encendido, por poner, vamos a ponerlos, se ponen 20 cuadros, 4 por 5, una cuadrícula, y 4 de esos están sombreados y 4 están apagados. Lo que quieren ver es si se ven encendidos y si se ven apagados. En esa fracción de segundo tiene que recordar en dónde estaba, y cada vez que recuerda obviamente tiene un premio. En todos los primates que se hizo este experimento, por ejemplo, en todos los primates, se llegó a la conclusión de que prácticamente 9 de cada 10 primates tenían una memoria, una capacidad de retención a corto plazo, o sea, una memoria fotográfica que nosotros como humanos no tenemos. Eran capaces de recordar y de acertar el 95% de las veces. El que los veamos que no tengan una capacidad, un código complejo de lenguaje, no significa en este sentido que no sean inteligentes como nosotros. La naturaleza y la forma en la que expresan su inteligencia es distinta, pero siguen siendo inteligentes. ¿Para qué nos ha servido el conocimiento? Para eso, para de repente nosotros, y no de repente, sino en cada instante, nosotros dentro como seres humanos, empezar a vernos dentro de la realidad y poder interactuar con la realidad. Una aclaración, y que les hago puntuales, y creo que es un error de la ciencia que tenemos que modificar con las generaciones nuevas que somos nosotros y que son ustedes, es que la ciencia no está diseñada para alterar la naturaleza. El gran error que cometimos en los últimos 150 años es creer que la ciencia es la herramienta, el mecanismo para poder modificar la naturaleza de nuestro entorno, y es el error grande que hemos cometido. Ese error tan grande nos está llevando prácticamente a la destrucción de nuestro planeta. Y tenemos que entender que la ciencia, de una u otra forma, es el discurso por el cual nos vamos a aproximar a nosotros mismos, a la realidad de la naturaleza, y poder mejorar ya en ese entonces nuestra realidad. Se trata ya de mejorar nuestra realidad, y para eso nos sirve el conocimiento. Cierro y regreso al tema de los niños. Si ustedes se ven a ustedes mismos con el niño de hace 10 años, de 8 años, bueno, tal vez más de 10 años, ¿verdad? Se van a dar cuenta que saben mucho más que ese niño. ¿Y por qué de repente empezamos a ver este tipo de materias? ¿Por qué? Porque también sabemos, de una u otra forma, nos hemos dado cuenta desde el punto de vista científico, hemos aprendido qué sucede con el aprendizaje, que el conocimiento y el aprendizaje van de la mano, pero tienen un pequeño problema de repente. Que si no los ejercitamos y que si no se los embutimos a la fuerza, de repente no sucede en ustedes. Es normal, es común, y en la mejor instancia es en la que de ustedes nazca el amor por el conocimiento. Desafortunadamente cada vez es más difícil. ¿Cómo sucede? Los tenemos que llevar de la mano, y es la realidad, que no los podemos forzar. Yo no los puedo forzar a que amen la ciencia, porque realmente es un error. Lo único que nos queda a nosotros es llevarlos de la mano, acercarlos, ponerlos en la puerta, darles una patada, por ahí está. Ahí tú sabes qué haces. Si te gusta bien, si no, pues ya estuvo. Pero poco a poco es darles a entender que esto de aquí es un tanto importante y nos sirve para mucho. ¿Y qué finalidad tiene?
abrirles el espectro de conocimiento. Requieren las sociedades, requieren personas con criterio, con capacidad de argumento. Y voy a este tema espinoso que les decía el día de hoy. No voy a poner el video para no quitar tiempo. Y confío en que confíen en mí por lo que les voy a contar. ¿Por qué me meto en un tema espinoso? Porque es un tema de política y no me gusta hablar de política dentro de la mesa cuando los escenarios en los que estoy hablando de política. Y ese chico, ¿mandé? Compañeros, tú traes una chamarra con la de presidente. Bueno. Y es que tiene que ver precisamente con un fenómeno que sucedió el sábado, si no me equivoco, con el presidente de todo este país, Vicente Andrés Manuel López Obrador. Y no es una crítica al presidente per se, sino al discurso que dio. ¿Por qué? Porque hay un discurso muy interesante. No lo vieron ustedes, siempre puede que lo hayan visto. Yo lo vi en redes y me pareció bastante interesante. Curiosamente me subí al carro, venía ya con prisa, acostumbré todos los días, y venía escuchando las noticias, y justamente ese tema que yo sé que venía para platicar con ustedes en este instante, lo mismo estaban platicando. Da un discurso, es más, ¿saben qué? No se los quiero contar, porque realmente quiero que lo veamos. De eso trata también el punto de vista científico, no contarlo, si no tenemos la evidencia, veanlo. A ver. Y fueron las conferencias que dio de allá, Mire, le voy a poner AMLO, nada más así, porque sé que sale más, disculpen. Mestizos. Por aquí nos... Su compañera. ¿Tú qué sabes, no? Ojo, hay un trasfondo. No estamos viendo el discurso completo. Nada, vamos a ver un pedacito. No podemos jugar a ver que tendríamos que leer todo el discurso completo. Pero sin embargo, este pequeño pedazo nos da para construir nosotros todo un escenario muy interesante dentro de las ciencias sociales. Y vamos a hacer esto. Disculparán ustedes, el volumen de este no es muy fuerte, así que traten de guardar silencio y poner atención. Ya los adultos mayores ya están recibiendo no 1.160 pesos, 2.550 pesos. La mayoría. ¿Saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables. Los mestizos desde los 68 años. Los indígenas desde los 65 años. Les digo, fue un pedacito, déjenme poner la bocina. Bueno, sí la traigo. No, déjenme conectar la bocinita. Creo que está, listo. Vamos de vuelta. A ver, sé que no escuché, disculpen ustedes. Traten de ponerle
de abusar el oído y de poner atención. Pongan atención a lo que dice, porque es algo muy interesante. Y lo empezamos a discutir. Ya los adultos mayores ya están recibiendo no 1,160 pesos, 2,550 pesos. La mayoría. ¿Saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables. Los mestizos desde los 68 años. Los indígenas desde los 65 años. Le ponemos pausa ahí y viene la pregunta. ¿Dónde está lo interesante de ese mensaje? A ver. Creo que es que incrementó la calidad de ese indígena. ¿Qué rayos con eso? Ese fue el tema. Digo, tú puedes decir la cantidad y dices, sí, también a mí me sonó. Pero lo que ha sonado y lo que más golpeteó, que llegó hoy en la mañana a decirle que qué bárbaros son ahí, cómo son, por qué se meten, por qué critican el darle dinero a la gente, a los pobres, ¿no? O sea, de verdad, qué nefastos son. Pero ojo, aquí hay un error y hay que apuntalarlo. ¿Cuál fue el error? La acción que se está logrando, les puedo decir, es muy buena y muy necesaria. Se requiere este apoyo a las comunidades de escasos recursos, sí. ¿Se requiere apoyo a los indígenas económicos? Sí. Pero viene un tema bien complejo, bien complejo, y es donde está el error. ¿Qué es ser mestizo y qué es ser indígena? Porque de entrada está definiendo, ojo, bajo este discurso, está definiendo que todos los indígenas son pobres. Tal cual. Y somos muy claros y podemos entender de que no todos los indígenas son pobres ni todos los pobres son indígenas. ¿Y cuál es el problema que estamos intentando desde el punto de vista de nosotros como sociedad? Estamos intentando legar e incorporar a la comunidad indígena a la normalidad de la interacción económica, que han sido rezagados, sí, es cierto. Y viene después, en este momento, una pequeña duda que nos surge a nosotros. Y bueno, que no es de nosotros, que la misma duda se la hicieron hace prácticamente desde hace 25 años y la han intentado resolver y en la Suprema Corte llegaron a una resolución muy sencilla. Porque es muy peligroso que digas y empieces con una caracterización de qué te hace indígena. Si es una característica fenotípica, es decir, algo que se nota en tu exterior, la forma, el color de tu piel, tus ojos, tu cabello, etc. Y eso comienza ya con un tema y es muy peligroso. ¿Qué es ser indígena? Si es un conjunto de que hablas una lengua, es una tradición. Y de repente en México, desde la forma más sensata que se dijo, bueno, para que puedas ser indígena, lo único que se requiere es que tú te autodetermines como indígena. ¿Qué se requiere para que seas indígena? Pues, ser indígena. Sí, claro que yo soy indígena, ¿no? Sí. Yo podría decir en este caso yo soy indígena también. Es como... Porque la ley es... ¿Por qué? Porque si empezamos a entrar y viene la discusión de que eres indígena porque cumples con estas características físicas o con estas características culturales, empiezas a abrir una ventana que, ojo, una vez que abres esa ventana, comienzan escenarios mismos que, y en este sí tenemos que ver el video, porque de todo esto tenemos investigación y ahorita vamos a ver los documentos que hay. Pero, ojo. ¿Mandé? Vean lo que está pasando en Bolivia. A ver, ¿dónde está? Este de aquí. Cuando abres esta ventana y separas a todos por ser únicamente indígenas, otros únicamente descendientes de otra región, empiezan a pasar fenómenos como este. Bolivia en este instante tuvo el fenómeno de un presidente, por ejemplo, que a naturaleza de fue indígena, viene de toda una cultura, una tradición indígena.
y que además intentó, en un país donde mayormente, a diferencia de México, estamos casi 50-50, tal vez ya más el mundo mestizo, que de repente diga, comillas, esa palabra, pero ya no tanto lo indígena, que Bolivia sí era mayormente de origen natural, autóctono de la región, de ese momento tradición. Y la región natural de Bolivia lo separa y empiezan a pasar cosas como esta. Te ponen a su presidente, podemos hablar de su jefe de Estado, no vamos a entrar en esa discusión política, pero hay una parte de Bolivia que ya está empezando a querer y está pidiendo guerra civil. Esto, tal cual, fue el 18 de noviembre. Fue el 19, es el día de ayer. ¿Qué tan fresco es esto? Cuando abrimos nosotros la ventana y hacemos una separación de qué es ser mexicano, de qué es ser indígena, tú eres mestizo, tú eres indígena, abrimos la ventana a polarizar todavía más. Y si quieren ver casos más grandes, los podemos ver. Digo, de repente no me gusta. ¿Quieren ver las cámaras de gas? Están las fotografías de las cámaras de gas de Office. ¿Qué se hizo? Ustedes son de una origen étnico, en este caso judío askenazi. Ustedes no son bienvenidos en la visión de la cuarta, perdonen ustedes, del tercer rayo. Ojo, y fíjense las palabras, los discursos que empiezan a acercarse. Por eso soy cuidadoso en ese sentido. Los alemanes, al inicio de la revolución laboral socialista de Alemania, el Partido Socialista Alemán, que después va a evolucionar y va a ser llamado el Partido Nazi, como una catalogación que le ponen los enemigos. El Partido Socialista Laboral Alemán, ojo, empieza y se autobautiza a sí mismo en algún punto como el tercer reino, o el tercer imperio. Fíjense los simbolismos cercanos que hay de repente con llamarle algo el tercer reino, el tercer imperio, y de repente la cuarta transformación. Eso está peligroso, Y de repente empiezan discursos de ustedes mestizos, ustedes indígenas, ustedes ricos, ustedes, al empezar a generar un discurso polarizante, empieza a generar también la brecha para poder hablar. ¿Qué es lo malo de decir indígenas y mestizos? La intención, eso se le llaman acciones afirmativas que existen y que se han intentado lograr para dos términos. El primero, indígenas, son tres. El primero podemos entenderlo a situaciones o personas en situación vulnerable, en este caso indígenas, que no han sido acoplados a la dinámica normal natural de la sociedad civil. Ok, vamos a integrarlos. ¿Qué quiere decir? Que participen de sus decisiones. Ok, órale. Que tengan pueblo, órale. Que participen de la vida económica, órale. Uno muy importante que va de la mano, mujeres, acciones afirmativas de mujeres, acciones para equidad de género, que las mujeres tengan la igualdad de capacidad de competir con los hombres, y se ha logrado. Que haya, por ejemplo, hoy en día la Cámara de Diputados en México prácticamente ya mayormente mujeres. Las elecciones hoy en día se tienen que armar en base a mujeres, que quiere decir, la mitad de las candidaturas tienen que ser de hombres y la mitad tienen que ser de mujeres, mayormente de mujeres. ¿Qué cosas se entienden como acciones afirmativas? Ejemplo de los indígenas también ya prácticamente están obligados a participar en la vida política de un país. En este caso, si alguno de ustedes tiene familiares, etcétera, etcétera, que se autodenominen como indígenas, pues tienen la oportunidad porque están obligados. La ley obliga a los partidos políticos, la elección que sigue, a que una determinada cantidad del total de candidaturas que presenten sean de jóvenes, de indígenas y de mujeres. Ya el resto para la vieja escuela esa de los que andan por ahí medio amedrentados y medio podridos en la política, pero les da esa oportunidad. Son acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son esta acción que hace una sociedad para tratar de integrar al resto de su sociedad menos protegida y la intenta proteger y no hacerla valer sino hacerla valer al momento del resto. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer muchísima investigación. Esto no se sustenta porque un vato dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer acciones afirmativas. Durante los últimos 70 años y con el desenlace de los últimos 30 a nivel mundial nos empezamos a dar cuenta del estatus de las sociedades. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de integrarlos. Y vamos a tratar de hacer esto para que resulte en el beneficio general de todos.
La parte peligrosa de un discurso como ese, digo, no es una crítica de, no, todo lo que hace que sea mal, no. Hay un discurso que es peligroso. ¿Y cuál es la intención? Regresamos al final. Que es lo que estamos. La intención es que cuando estos fenómenos sucedan, ustedes bajo este entrenamiento que lleguen sean capaces de distinguirlos así, al primer vuelo. Que digas, hey, eso no está bien. Eso que estás diciendo no está bien. Y puede, estoy de acuerdo. Y digo, no nada más con el presidente, con cualquiera que se les ponga enfrente y con cualquier escenario que se ponga. La razón de ser de que ustedes empecemos a ver y de que tengan que leer muchísimos artículos científicos es porque les abre la perspectiva, los va acostumbrando. Por ejemplo, yo sé que Marco hace deporte, yo sé que de repente tus compañeros hacen deporte. Cuando empieza a hacer ejercicio, una primera semana puede que aguantes correr 300 metros. Después de la primera semana ya vas a poder soportar y tu límite de soporte son 500 metros también. A la tercera semana ya puedes correr 1 kilómetro sin ningún problema. Después de un mes de hacer, ¿sabes qué? Ya soporto 10 kilómetros sin ningún problema. Y empiezas como que a llegar a un borde. Llegas a los 10 kilómetros y ya no vas a poder avanzar más y vas a tener que dar más. Ustedes en este momento académicamente ya llegaron a ese tope de los 10 kilómetros, que es en el que ya cuesta trabajo ir avanzando más. Y en el cual de repente tenemos que meter técnicas diferentes, alimentación diferente, formas diferentes. Hay incluso que hasta dormir más, hay que comer con ciertas horas, hay que comer ciertas, hacer ejercicios especiales también para que puedas empezar a rendir y empezar a correr 12, 13, 20 kilómetros en el mismo lapso de tiempo. Si lo ven y equiparan este ejemplo, el tema académico es exactamente lo mismo. Ustedes hasta este momento llegaron a su tope de 10 kilómetros y tenemos que empezar a darles alimentación, ejercicios diferentes para que en el mismo lapso de tiempo desarrollen ustedes la capacidad de correr lo mismo, que no es tanto la capacidad de correr, no es tanto la capacidad de pensar, es la capacidad de argumentar. Para poder argumentar, obviamente requerimos de mucha alimentación, que es prácticamente el texto y los ejercicios que vamos haciendo. Finalmente, esa es la intención final. Y con eso distinguimos 2 dietas básicas que vamos a llevar. Primero tienen que aprender a llevar la dieta y el ejercicio cuantitativo, para después ustedes formarse en el cualitativo. Mis respetos para los que son maestros cualitativos, mis respetos. Porque los que saben trabajar en método cualitativo prácticamente están del otro lado. Es muy distinto. Es muy complejo, requiere de muchísima práctica y praxis. Son prácticamente los deportistas de alto rendimiento los que hacen buen cualitativo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Casi todos piensan que porque el cuantitativo implica cantidades, implica matemáticas, es más difícil. Y de repente, no, ya me voy, no tengo que hacer cosas matemáticas. Y me voy a otro, y se cometen muchos errores y de repente la investigación se llega a fallos de esa naturaleza. No logramos explotar el fenómeno. Ejemplos de lo cualitativo para que lo podamos entender a diferencia de lo cuantitativo. Tenemos a un vato que se hizo muy famoso y que ustedes han escuchado hablar, que se llama Freud. ¿Saben quién es Freud? ¿Qué? Vamos a poner una imagen para que lo... Es más fácil de repente entender a alguien cuando vemos una imagen. Miren, luego hasta lo... Este vato de aquí. Pues estudiaron de neurología y cosas así. ¿Es neurología? Puede salirte, que contestar, qué diferencia. Vamos a ver la imagen completa, vamos a ver para que lo... Vamos a ver, abrir en imagen. No, de hecho, son parientes, digo, el nombre se lo comparten, ¿no? Es más, hasta se dan un aire a su compañero y... ¿Es tu papá? Si lo ven de perfil y con unos años menos, sí se parecen, ¿eh? Su compañero Freud y Sigmund Freud. ¿Eh? Sí son diferentes nombres. El de él es apellido, pero puede que derive del mismo, ¿no? ¿Su nombre de Froilán de qué origen es? La verdad no lo sé. Pero se supone que en donde viven mis abuelitos hay una pirámide y que los acaban de algo así. Es el castillo de la y ahí hay una pirámide y dice que por ahí empezaron a escuchar algo acerca de ese bebé. Y mi abuelito me pusieron a Froilán y me van a Froilán. Y así, ya vamos a estar Froilán. Está bien, digo, entienden eso de que se hereden el nombre de... El primero del abuelo, ¿no? A mí me pasó lo mismo.
¿Qué crees? Tu nombre sí tiene la misma raíz que la apellido de Freud. Ese señor que ustedes tienen aquí es Simón Freud, o Simón Froilán, si lo quieren llevar conmigo. Por ejemplo, no más para que puedas entender a qué me refiero, el nombre Heinrich en alemán es Henry en inglés, Enrique en español. Por ejemplo, Ricard en alemán es Richard en inglés, Ricardo en español. Después Froilán, es Freud. Este señor, a finales del siglo XIX, ¿de qué se ocupó? Algo bien interesante. Fue de los primeritos en que dijo, bueno, no los primeritos, pero sí estaba muy interesado en aproximarse al fenómeno del pensamiento y de la mente. Y empieza a generar todo un estudio en raíz a muchísimos estudios que vienen anteriores de algo que se llama, hoy en día va a ser padre, se le atribuye la paternalidad, si quieren verlo así, de la psicología. En los estudios de la mente, la psicología, los primeros estudios formales no son de él, pero se le atribuyen a Freud. ¿Cuál fue el problema? Que de repente Freud, como no encuadraba dentro del sistema materialista científico, ¿qué quiere decir? Como las visiones que él tenía de lo que la psicología significaba, no las aceptaban sus congéneres de ese momento, dijo, pues, ¿saben qué? Yo agarro mis teorías y voy y fundo mi propia escuela. Y eso fue lo que prácticamente hice, que es la teoría del psicoanálisis. ¿Sale? Que es prácticamente, ¿cuál fue el problema que se enfrentó Freud? Que sus pares en su momento le estaban diciendo, lo tienes que aproximar desde el momento cuantitativo, si lo quieren ver así. Y Freud dijo, no, esto tiene que estudiarse desde lo cualitativo. Y él generó su propia esencia para estudiar lo cualitativo. Ejemplo y vamos a este escenario, y déjenme preguntarles, y esto les toca y les compete a todos. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde sucede el pensamiento? Creo que lo más obvio o más directo que una persona diría es en la mente, ¿no? Pues, ok, sí. Y de repente, ¿dónde está la mente? Entonces está acá. Y digo, no digo que esté mal. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Porque vamos a entender. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Es la definición del nombre, pero ¿qué es? Es aquella como esencial. Muy poeta, compañera. Si lo ven así, el ácido desoxirribonucleico, que es tal cual su nomenclatura, pero ¿qué es en realidad? Si lo vemos en una descripción sencilla de qué es, imagínense, ¿es una casa? No. La sangre, porque la sangre es un compuesto es un líquido con muchos compuestos. Se trae minerales, trae glóbulos blancos, trae glóbulos rojos, que le da esa característica. Trae X cantidad de... Ay, madre mía, si se metieron algo en la mañana, pues también lo trae la sangre. Digo, cuando trae azúcar. Me refiero, por ejemplo, a... Por ejemplo, si comen un pan, pues van a traer azúcar. Ya, pues ahora es como... es lo que nos compone técnicamente, ¿no? Porque ya vino con cabello, sangre, o cualquier cosa que pertenezca a nosotros, ya eso significa... El símil que podemos ponerle exactamente al ADN, imaginen ustedes una construcción. Esa construcción está hecha con tabiques. El ADN son esos tabiques. El ADN es una conjugación de cadenas unidas, son proteínas unidas unas con otras en una cierta secuencia. Tenemos 4 básicas, ¿no? Tenemos 4 proteínas básicas, adenina, tiamina, citosina y ribonucleosis. Son 4. Disculpen, el área de ciencias naturales básicas por ahí nunca fue mi fuerte. Bueno, sí es mi fuerte, pero en este momento yo me digo otras cosas, ¿no?
Estas 4 básicas, en realidad, de acuerdo a cómo las acomodes en el orden, te va generando una cosa, y esa cosa se va armando, se va armando, se va hilando, pues se va como trenzando, se va trenzando, va formando, va formando, va formando, va formando, va formando, va formando. Se hace una cadena y esa cadena después se hace una hélice, esa hélice se amarra, muchas de esas se empiezan a juntar y empiezan a juntar cadenas más grandes y forman de repente células, y esas células se van armando y juntan tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos de conjunto de órganos forman sistemas y etcétera, etcétera, hacia afuera. Pensamos nosotros que el ADN contiene la información de lo que somos. Pero ojo, hoy en día nos llegamos y nos... En el más o menos por ahí de 1988 al 90, creo que fue por ahí del 92, comienza el proyecto del genoma humano, da luz verde en el 96, en el 98 empiezan a hacer experimentos, se clonan animales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la famosa oveja Dolly. Y hoy en día estamos con un pequeño problema con el genoma humano. Porque creímos que el plano de construcción está... Si yo rompo en este momento aquí la pared y saco un tabique y quiero encontrar el plano de construcción de la casa en el tabique, ¿lo voy a encontrar? Pues claro. ¿Cuál es el problema que nos estamos enfrentando en este momento? Que creemos que el mapa de construcción está en el genoma, está en el ADN. Y no está ahí. Empezamos a notar ciertas frecuencias de cuando están acomodados los tabiques de esta forma, te pasa esto. Cuando están acomodados de esta forma, pasa esto. Pero lo que no tenemos es qué le da la forma al ADN. Ese sigue siendo uno de los grandes misterios, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver con esta aproximación? Esta aproximación de creer que todo funciona a la esencia como una máquina es uno de los grandes problemas que ha tenido el método cuantitativo y dentro de su nueva escuela, que es el neoliberalismo cuantitativo, perdón, es una escuela económica, disculpen, el neomaterialismo científico, ¿sale? Que es creer que todo funciona como una máquina y que todo dentro de la máquina está contenido. Si lo llevamos al final como esencia y como momento, una de las propuestas, ¿y por qué les ponía el ejemplo de la mente? Para no hacerles tan aburrida la clase. Este señor y lo que propone este señor, desafortunadamente, en los años 40 se detuvo. En la parte más buena de... Imagínense que usted está viendo una película buenísima. Y justo cuando van a llegar, le cortan. O una serie de televisión, eso ha pasado, que llegan como al final de temporada. Y de repente la cancelan. Pues bueno, las investigaciones de estos señores, la escuela que él legó a sus siguientes, de repente iban en la mejor parte, y cuando iban a llegar a la mejor parte, que la paran. Cuando llegaron al momento más interesante, que la paran. Por ejemplo, en el tema de la discusión, nada más centrándonos en el tema de la discusión de la mente. Una de las nuevas corrientes que estamos viendo incluso ya dentro de este materialismo, porque si nos centramos nada más en el estudio de la mente, ¿recuerdan el escenario que vimos del Joker? Que vimos bastante interesante. Se empezó a estudiar desde esa aproximación, y qué bueno que se empezó a estudiar desde esa aproximación. Se encontraron cosas padrísimas y cosas bien interesantes y cosas muy ricas que nos ayudaron a nutrir. Y de repente podemos decir, Freud es un epiléptico, ¿no? Tú eres un psicópata, ¿no? Dice Marco es un sociópata, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, empezamos a darnos cuenta de cómo cierta frecuencia y ciertos comportamientos empezaron. Cuando una persona presentaba ciertos comportamientos, empezaba a entrar en un cuadro, y de repente se entraba en otros también, y empezaba a compartir diversos. ¿Para dónde vamos? Esa aproximación, y lo empezamos a llevar, empezamos a hacer estadística, mira, se repite cada tantas veces, y nos empezaba a preguntar, ¿pero qué sucede? Entonces llegaron los médicos, ¿sabes qué? Vamos a abrirles la cabeza, y se las abrieron, ¿no? Y les vamos a darles choques, pues vamos a darles choques a ver qué pasa, ¿no? Y se empezó a llevar un registro de todo eso, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Los choques no ayudan en mucho, vamos a suspenderlo, ¿no? Dice, mira, si le metemos este medicamento igual y le funciona, a ver, vamos a ver qué pasa. Le dimos chochitos y nos empezamos a chochear, y mira, pues dice como que se medio calmaron, pero realmente no sabemos qué tal. Grandes escenarios que hemos visto, ¿qué sigue con el ejemplo? Para no cerrar el ejemplo, nos empezamos a ir de repente también con
los momentos de, oye, tenemos y empezamos a hacer microscopios cada vez más potentes, y oye, ¿por qué no vemos las células? Pues ábrale. Y empezamos a meter células neuronales en microscopios, empezamos a hacer experimentos con células neuronales, y empezamos a ver qué pasaba. Y sigue habiendo un fenómeno que, ¿qué creen? Que no logramos encontrar la mente en sí. Una de las corrientes más arriesgadas que hay en día, les digo arriesgadas, porque también dentro del ámbito científico se empiezan a cumplir fenómenos muy peligrosos, que se vuelven dogmáticos. Dentro de la ciencia misma se ha vuelto y se ha tenido un problema de el misticismo dogmático dentro de la misma ciencia. Los científicos se vuelven dogmáticos. Quiere decir que nada más se hace lo que ellos dicen y como ellos dicen. ¿Por qué? Porque de repente tendrían que cambiar todo lo que tenían propuesto anterior. ¿A qué voy? Una de las propuestas más arriesgadas que hay hoy en día está proponiendo que la mente, el fenómeno de la mente, no está sucediendo en el órgano que nosotros llamamos cerebro. Que el cerebro funciona como una antena receptora, transmisora, codificadora, pero que el fenómeno de la mente está sucediendo fuera del cuerpo. Y entonces, ojo, estoy hablando de hipótesis que se están planteando de no más de 5 años, algunas otras con 20, pero ojo, que empieza a rayar ya dentro del rollo más que le tenemos miedo dentro de la ciencia, al tema esotérico, ¿no? Curiosamente, nada más para cerrar este episodio de la mente, los investigadores científicos de la mente, los psicólogos, los psiquiatras, han empezado a encontrar respuesta, curiosamente, en algo que me da muchísima risa, pero le tengo mucho aprecio y cariño y lo pondría como si es cierto. Durante 1500 años, bueno, prácticamente 2050 años, de lo que tenemos registro bien, hubo unos vatos que se dedicaron a llevar un registro metódico y metodológico, y por lo cual podríamos decir científico, del fenómeno de la mente. El único problema que tenían es que estaban enclavados en una montaña, metidísimos arriba, y que nadie los pelaba hasta el 1950, no es 48. Si saben de quién les hablo, déjenles pongo una fotografía. ¿Mandé? Para no arreglar la sorpresa. Vamos a poner al más representante de todos ellos. A ver si ustedes lo conocen, a ese señor. A ver, ¿alguno de ustedes conoce a este señor? ¿Sabe quién es ese señor? ¿Mandé? Sí, es el Dalai Lama. Dalai es un rápido categorización, explicación rápida en el dato histórico cultural que necesitamos hoy, pues, van a discutir, para entender quién es este señor y quiénes son. Okay. ¿Saben qué es el budismo? ¿Qué es? ¿Mandé? Ahí se va la panza al Buda y pide 3 deseos. Para que no se les haga tan pesada la clase y no nos quedamos entre el método científico, lo interesante, bueno, Siddhartha, no, este cuate, vamos a ver a buscar a Siddhartha Gautama. Esta de aquí es la imagen más acusada de este personaje. Ok. No se ve tan clarita, digo, no se ve tan la física, se ve mejor ahí. Ok. Explicación rápida de quién es y qué sucede y qué pasó ahí. En lo que hoy en día conocemos como el territorio de la India, de la parte central de la India, más o menos.
Hace aproximadamente 3.000 años, más o menos, 2.800, aunque algunos datajes lo llevan más cercano todavía a los 2.200, 2.500 años. En algún punto histórico, porque se dio un registro, aparece un cuate que se llama Siddhartha Gautama. ¿Okay? Este cuate viene de una tradición de un origen cultural antiquísimo. Él, en un momento, se separa de todo su linaje, de todo lo que él había implicado, y de repente, ¿qué le vale? 3 kilos y 3 hectáreas de reverenda, ya sabes. Yo voy a definir propiamente lo que yo significa y lo que es ser en esta vida. Genera su propio código de existencia, y él define que la intención del ser humano, la única finalidad que tenía era el de alcanzar la iluminación. Por lo cual él va a dedicar toda su vida, todo su esfuerzo a alcanzar la iluminación. Y viene cuidado con la palabra porque hay muchos énfasis que pueden traer la iluminación. De ahí que algo que siempre se representa alrededor de Siddhartha Gautama, sea ese pequeño algo de iluminado. Se le da, en la pintura antigua se trata de traducir en palabras, pero se trata de poner en dibujos los conceptos muy complejos de repente. Y en este caso van a ver repetido que siempre que encuentren esta figura de Siddhartha Gautama, y digo entre comillas porque no es el único que de repente van a encontrarse este fenómeno, esta aurora alrededor de él. ¿Qué significa? Hablando a tema de ejemplo de que es la palabra Buda en la lengua antigua de Siddhartha, que es el sánscrito, significa iluminado. Siddhartha Gautama, el Buda, podríamos llamarlo Siddhartha Gautama, el iluminado. Él crea una serie de planteamientos a los cuales llama las 4 nobles verdades y el óctuple noble camino. Dice dentro de esos planteamientos que si quieres alcanzar la iluminación, la cumbre del ser humano, dice, tú no naciste para ser madre, tú no naciste para ser padre, tú no naciste para ser hombre, mujer, tú no naciste para verte castigado, para hacer lo que tú crees que tu única razón de ser es iluminarte como tal. Y lo vas a poder encontrar haciendo lo que tú consideres. Y él pone, para que puedas alcanzar la iluminación, vas a constarte, tienes que entender las 4 nobles verdades, y cuando entiendes las 4 nobles verdades, eres capaz de ejercer los 8 nobles caminos o las 8 nobles acciones. O las 8 acciones nobles, o lo ponen así, las 8 actividades que te van a llevar a la iluminación. Pero parte por entender la primera de ellas, que dice, es el bien hablar, el bien pensar, o el correcto hablar, el correcto pensar, el correcto actuar, y el correcto, ¿falta uno? Y el correcto escuchar. O no te está diciendo más que piensa bien, escucha bien, habla bien y haz bien. Y a través de si entiendes esas 4 nobles verdades, vas a entender el óctuple noble camino. Esta escuela que va a derivar, todos los que de repente lo siguieron, empiezan a intentar lograr el estado único que alcanza el de la iluminación. A todo esto hay para que podamos entender de repente la naturaleza del Buda, si puede que sea cierto o puede que no sea cierto, pero cuenta la leyenda que, no de este Siddhartha Gautama, sino cuenta la leyenda dentro de los budistas que empezaron a practicar, que hay un maestro que de repente está meditando y al estar meditando se eleva del suelo, ¿no? Y llega uno de sus aprendices, de sus alumnos, y le dice, maestro, yo quiero aprender a meditar como usted lo hace, y se pone a meditar. Le dice, maestro, es que yo no logro levitar. Le dice, no te confundas y no permitas que el que esté flotando te distraiga de la meditación. Son ejemplos que se ponen a sí mismos de supuestos elementos de lo que lograban hacer como gurús budistas. Son perseguidos en algún momento, por lo cual esta escuela
de la India se empieza a correr, y llegan, incluso se empieza a expandir toda la tradición del conocimiento budista. Para el año 200 antes del Jesús histórico, ya tenían prácticamente una presencia a lo largo de todo lo que hoy en día podría ser India, el norte de India y una parte del sur de Asia, de lo que hoy en día serían países asiáticos como China, Taiwán, etcétera, etcétera, que incluso van a generar escuelas dentro de esos países. Una de las más interesantes es la que va y se enclava en medio de las montañas y de la cual desciende este señor, que son una tradición que se llaman los lamas. Los lamas durante prácticamente 1800 años llevaron un registro metodológico, metódico de la mente. Los psiquiatras, los psicólogos hoy están encontrando formas de tratar la mente, de tratar los problemas que surgen, por ejemplo, como la depresión, los problemas como problemas de aprendizaje, muchos fenómenos humanos, normales, naturales, estos tipos a los cuales se representan hace 1500 años ya la habían encontrado solución y tienen manual de cómo hacerlo, tienen descripciones de cómo se lleva a cabo. ¿Vale? Este cuate por acá es un evento político, lo vamos a platicar, lo discutimos en otra clase, lo cerramos en otra clase para cerrar este momento. Pero ojo, dense cuenta cómo el conocimiento per se siempre tiene una intención. El conocimiento per se, sin implicar a dónde vaya, tiene una intención. Casi andaría cerrando porque me quiero regresar a los textos que se llevaron de tarea. Esta pequeña introducción a todo lo que es el método cualitativo y cuantitativo. Les quiero hablar y pongo pausa, para no meternos en camisa 11 horas, ya nos metimos con